¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy hablaremos sobre un personaje que tiene toques de sorpresa, toques de lo inesperado. Y lo vamos a tocar con un gran señor como el gran maestro Pablo Iriart. Maestro, usted, estimado profesor Quintanilla, qué gusto tocar este tema de Volodymyr Zelensky con usted, porque el origen, bueno, toda su vida fue, Zelensky fue un comediante y usted es dramaturgo y director de escena. Usted los conoce muy bien, como la palma de su mano. Intento conocerlos, maestro, pero eso es un gran comentario porque por ahí me gustaría empezar nuestra conversación. Sí. A ver, maestro, ¿de qué él es el quinto presidente de Ucrania? O sea, es el que hubo Sí. varios que cayeron, pero ha habido 4 estables. Él es el quinto presidente de Ucrania. Es un hombre calificado de que tiene poca experiencia, es un hombre calificado de que tiene poca inteligencia, es un hombre calificado de banalidad porque dicen que es comediante. Yo le quiero decir nada más que hace muchos siglos, como dijeran nuestros maestros en la antigua Grecia, Sí. Alguien escribió La Poética, un libro fundamental para entender principios narrativos y de pensamiento humano. La Poética, el gran Aristóteles. Sí. Después, siglos después, Humberto Eco escribió un libro que se llama El nombre de la rosa, que habla de la grandeza del medioevo, y ahí se están matando los frailes y los monjes por el conocimiento. Sí. ¿Por qué? Porque parece ser que hay un libro perdido, un libro que es peligrosísimo para la iglesia, porque alteraría todas las reglas de Dios, que es la Comedia de Aristóteles, que se dice que Aristóteles lo escribió. No existe el texto, se dice que se perdió. Yo creo que debe estar en manos de algún millonario que lo tiene escondido por ahí. La comedia vulnera, la comedia saca las partes débiles del ser humano. El ser humano se ríe para no morirse de tristeza, para no llorar. La comedia es el género más difícil y más inteligente que se pueda plantear, porque es verdaderamente un hallazgo del ser humano. Ahí donde el ser humano ya no tiene que defenderse ante lo trágico, tiene un momento irónico, se divierte. Vaya, pues, menospreciaron a un hombre porque pensaron que ser comediante es no tener inteligencia. Maestro. Putin fue el primero en menospreciarlo. Entonces vamos a invadir en 2, 3 días. El comediante va a declinar, pondremos un gobierno títere, lo que ya todos sabemos. Pero yo le tengo una pregunta, profesor, que la he venido. Bueno, Rusia tiene armas destructivas de un poder impresionante. El mayor poder destructivo del mundo después de Estados Unidos lo tiene el señor Putin en un dedo para apachurrarlo, y son sus armas de corto, mediano y largo alcance. Ajá. Tiene un ejército numerosísimo, preparado, entrenado, armado hasta los dientes. Ucrania tiene a Zelensky. Zelensky, que de pronto fue el gran héroe, que en nuestras sociedades, nadie es héroe en su momento, después se reconsidera y fue héroe, ¿no? Zelensky lo está haciendo. A ver, pero ¿de dónde, usted que conoce el sentir, la vena de los comediantes, de dónde nace su temeridad? Muy bien. ¿Del racionamiento o de la intuición? La comedia es el lado más fino de lo que significaría el pensamiento humano. La gente confunde los elementos fársicos con la comedia. La comedia tiene como elemento básico que es la situación, la cómica, no el ser humano. ¿Qué es una situación cómica? Aquella situación que te supera por completo, aquella situación que te apachurra, que la naturaleza te viene encima y que te sientes perdido ante el precipicio de tus errores o ante la posibilidad de que la naturaleza fue cruel contigo. En ese sentido, la comedia que tiene como elemento básico la palabra, la voz, la determinación, el sentido del humor, y ahí entra el proceso intuitivo, maestro. ¿Por qué? Porque aquel que logra decir las cosas que los demás no se atreven a decir, está pisando riesgos verdaderamente formidables. Los líderes con experiencia no quieren perder cosas. El líder joven que ha estado acostumbrado a decir las cosas ya no tiene nada que perder, tiene todo por probar. Vea, su política es una política de selfies. Agarra su celular
y habla con su verdad, no con la verdad, no con el lenguaje determinante de los políticos, ni con un nacionalismo exacerbado, sino lo que a él le parece que hay que hacer, maestro. Sí, entiendo su explicación y creo que Zelensky encaja muy bien en esto que decía Jorge Luis Borges. Cualquier destino, por largo y difícil que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que sabemos para siempre quiénes somos. Y él lo entendió muy bien, quién es. O sea, a todos nos llega, profesor, en nuestra vida la pregunta shakespeariana, to be or not to be, eres o no eres, ser o no ser. Ese es el momento en que nos define para toda la vida. Y creo que Zelensky lo entendió muy bien. Y el comediante pasó a ser estadista, un gran estadista. Creo que encaja muy bien. Él entendió su destino, que se define en un solo momento, y respondió a la pregunta de Shakespeare, ser o no ser. Decía el filósofo Santayana, decía, el ser humano tiene que crecer en el momento correcto. Yo recuerdo que el joven Zelensky tenía una muy baja popularidad, iba en descenso, tenía políticas económicas que decían que eran fallidas, lo que pasa es que ahorita cualquier política económica tiene graves problemas. Sí. Estaba decreciendo su popularidad, estaba teniendo poca capacidad para poder manejar problemas internos y de repente viene un momento grandioso, sí, donde le puedes mentir a quien sea, pero no le puedes mentir al espejo, maestro. Y en ese momento, cuando el animal, el oso ruso, se atreve, ahí llega el momento definitivo. En ese momento definitivo donde tienes que utilizar la respuesta, sale un Zelensky que no tiene el olfato de este es mi momento, sino tiene un proceso ético, sabe que él tiene una responsabilidad que no puede desaparecer, que tiene que ser. Si un presidente de la República es alguien que marca un estado de ánimo sereno cuando hay paz, sólido cuando hay conflictos y de arrojo cuando se tiene que resolver un problema. Y esa parte sacó su parte grandiosa como ser humano. Sí, entonces salió del razonamiento. Muy bien. Acuérdese que la intuición es un fenómeno de inteligencia que a veces no tiene que utilizar la razón. Es rápido. Sí. Después necesita el razonamiento. Lo que decía usted hace un momento, que Zelensky habla mucho, es decir, comunica, entiende la política de nuestro tiempo y se dirige a sus compatriotas que están siendo bombardeados, sus hijos mueren, sus esposas embarazadas, en las maternidades les caen los bazucazos del ejército de Putin, les habla a ellos, le mantiene el ánimo y se da tiempo para hablarle al mundo. Y no lo hace desde un búnker. El tipo está en la calle con una playera verde pegada al cuerpo y habla en el Bundestag, habla en el Capitolio, habla en el Parlamento israelí, habla en el Parlamento japonés y les dice una gran verdad. Si caemos nosotros, caen ustedes. Paren de hacer negocios contra este dictador que con su dinero, con el dinero de ustedes estadounidenses, con el dinero de ustedes alemanes, que le compran gas y le compran muchas cosas, con eso nos está masacrando, pero luego de nosotros siguen ustedes, porque esa es la lógica criminal de personas como Vladimir Putin. A mí me parece un fenómeno extraordinario el de Volodymyr Zelensky. Fíjese, mi querido maestro, ¿qué nos está enseñando Zelensky? ¿Sí? Una razón diferente, más simple. Si la palabra falla, la política falla. A veces confundimos el lenguaje de la política con el lenguaje ininteligible. Él es preciso, él es claro, él marca advertencias, él dice lo que está sucediendo, él habla con la crueldad del momento. Eso es lo que de alguna manera planteaban los comediantes. Cuando usted lee a Plauto con los romanos o Aristófanes con los griegos, ve la parte débil, limitada de los hombres que son víctimas de ellos mismos. Cuando uno
tiene este aspecto de la ficción, sabe que solamente hay una realidad, maestro, y esa realidad es la que tienes que aprovechar en ese momento. Él lo está haciendo con una valentía peculiar, la palabra y un nuevo medio de comunicación, la selfie utilizada como arma de guerra. Sí, salió. Para Putin, que es un hombre calculador, frío, que no ve los temas humanos, sino sumas y restas de fuerzas, etcétera, y de tendencias políticas, le salió un protagonista fortuito de la defensa de su patria en este comediante. Y yo lo que ha pasado en Mariupol, una ciudad portuaria, pero bombardeada absolutamente, está hecho cenizas y todavía hay 200,000 personas ahí y resisten. Y le dice a Zelensky, ríndanse, rindan Mariupol. Y la respuesta de Zelensky, de ahí escribí algo que lo llamé, hay un Churchill en los Cárpatos. Ajá. Hay un Churchill en los Gran Cárpatos. idea, maestro. Porque Churchill, cuando Hitler le manda a decir que se rinda, dice, no, pelearemos en las playas, pelearemos en las colinas, pelearemos en los océanos, lucharemos en las calles, pero defenderemos nuestra isla, nunca nos rendiremos. Si es necesario, pelearemos solos. Y lo hicieron durante casi 2 años los ingleses. Y ahora Zelensky lo hace igual. No nos rendiremos, no entregaremos Ucrania. Es muy distinto, maestro, estar hablando en todos los lugares que usted dijo y estar en la calle jugándote la resistencia, hablando con las personas, a ser una figura obscura caminando por palacios, dándose recorridos imperiales solos para llegar hacia seres humanos que solamente están sentados con el miedo de que el Señor se vaya a enojar o se vaya a molestar. Esa soledad del palacio que alguna vez comentamos es veneno no contra la política, contra los personajes. Cuando los personajes envenenan su consistencia, se quedan a distancia, la masa los desprecia más. Creo que Putin se está cuidando mucho de que no lo tiren adentro. Toma esas sillas para hablar con sus jefes de inteligencia, que son bastante tontos por lo visto, con sus secretarios de defensa, los pone por allá. O sea, que lo vean lejos. Lejísimos. ¿Por qué? Tiene miedo de que le salgan un Rommel, de que lo quieran Exactamente, matar. nada más. Estamos ante algo completamente distinto. Nuestra primera guerra vista a través de redes sociales. Sí. Y ahí han salido figuras completamente nuevas. Maestro, es un placer. Se acabó. El tiempo nos está acabando a cañonazos, maestro, y nos dice que tenemos que terminar. Le agradezco mucho el tema. Y solamente tengan en claro la cercanía de esos personajes que se denominan políticos debe ser absoluta con su sociedad. Debemos quitar el término político por recordarles que son funcionarios para que funcionen y que están al servicio de una sociedad que cree no en los políticos, sino en la esperanza que tenemos que construir. Y a esto, en este momento, la libertad cruje por todo nuestro mundo. Maestro, es un placer. Y gracias por el tema. Muchas gracias. Que lo disfrute mucho. Muchísimas gracias y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.